Hola, muy buen día. Mi nombre es Miriam Cruz y en nombre de Global Links me complace darles la bienvenida a este seminario web titulado ¿Por qué es importante el modelo de gestión de riesgos? El día de hoy tenemos la participación de Camilo Román Serna, quien cuenta con más de 34 años con un sólido entendimiento de los procesos de la organización financiera, propone a través de transformación digital y mejores prácticas soluciones que generan valor y retorno económico a las organizaciones. Camilo tiene un doctorado en administración y 2 maestrías con múltiples diplomados y certificaciones ISO en continuidad de negocio, seguridad de la información y ciberseguridad, así como dominio del idioma inglés. Ha desarrollado proyectos de continuidad de negocio, análisis de riesgo, análisis de impacto al negocio y seguridad de información y sistemas de comunicaciones, donde se ha desempeñado como líder, administrador de proyecto y consultor senior. Antes de dar inicio, quiero comentarles que estaremos recibiendo todas sus dudas y preguntas exclusivamente en el apartado de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de su pantalla. Al final de la sesión, brindaremos un espacio para poder responderlas. Nuevamente sean bienvenidos y gracias por acompañarnos. Camilo, buen día. Te cedo la palabra. Gracias, Miriam. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la charla. Como comentó Miriam, al final de la sesión vamos a tener una oportunidad de revisar todas las preguntas y respuestas. Bien, el webinar trata sobre el modelo de gestión de riesgos empresariales. ¿Por qué es importante para las organizaciones? Bien, nuestro contenido, tenemos 5 temas. Básicamente vamos a hablar de qué es la gestión de riesgos. Vamos a comentar sobre la ISO 31000, la norma que maneja la gestión de riesgos. Vamos a comentar una metodología de la gestión de riesgos, un poco más de detalle. Les vamos a presentar un caso de éxito de una empresa financiera y al final vamos a ver los beneficios y obviamente las preguntas que tengan sobre el tema. Bien, la gestión de riesgos es normada por la Organización Internacional de Estándares y la norma es la 31000, la última versión que tenemos disponible es la 2018. Vamos a ver algunas definiciones para ir entrando en materia. El riesgo, pues, es un evento que ocurre donde hay una amenaza, hay un impacto a nuestros activos, a nuestros bienes, y hay cierta probabilidad de que esa amenaza ocurra. Entonces, cuando esto pasa, cuando se presenta un riesgo, pues tenemos problemas para entregar nuestros productos y servicios. Estas amenazas hay que verlas desde 2 aspectos. Una es que tienen una afectación potencial, pero también pueden ser una oportunidad de negocio. Entonces, los riesgos a veces tienen que ver, por eso se dice, con qué riesgo la organización o la empresa está trabajando. Vamos a hablar al rato de algo que se llama perfil de riesgo. Bien, y lo que busca esta parte de gestión de riesgos es que los cambios que tengamos en las organizaciones y que puedan motivar riesgos, se aprovechen, se aprenda y cada vez tengamos una mejora continua en nuestra gestión de riesgos. Bueno, pues un desastre. Nosotros hemos vivido muchos. El último muy grave pues fue la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, tenemos temas de ataques cibernéticos, tenemos temas de pérdida de información, phishing, muchos temas que nos pueden ocasionar pérdidas e impactos. Obviamente los mayores impactos siempre son los humanos. Quitando esos, pues básicamente la parte material económica pues puede afectar a una organización o una comunidad, incluso para continuar, ¿no? Entonces estos desastres pues tenemos que prevenirlos. La vulnerabilidad es que tenemos activos que pueden ser afectados por alguna amenaza. Entonces estos desastres, estas amenazas pues pueden aprovechar algunas vulnerabilidades. Entonces, el análisis de riesgos es básicamente estas amenazas, estos desastres, analizarlos, definirlos, y tanto para empresas, individuos o incluso el gobierno, se hacen análisis para determinar si son temas que
lo está ocasionando el ser humano o lo están ocasionando eventos naturales. Y entonces estos análisis de riesgos nos permiten saber qué tanta probabilidad hay de que esto ocurra en nuestra organización. Bueno, la gestión de riesgos es un proceso. Es un proceso en donde planeamos, organizamos, lideramos y controlamos actividades que permitan evitar que ocurran o acontezcan los riesgos. Y en caso de que acontezcan, pues disminuir sus impactos, ¿no? Entonces, siempre hay que ubicar que la gestión de riesgos nos va a ayudar a mantener nuestras ganancias y el capital de nuestra organización. Entonces, tenemos que encontrar que esto es un proceso, no es un tema que lo hagamos una vez y lo dejemos, no. Es algo que continuamente, durante todo una etapa, un año, un ciclo, lo tenemos que estar gestionando. Hay organizaciones que hacen procesos completos de revisión de su proceso de gestión de riesgos cada 6 meses. La mayoría de las organizaciones lo hace cada año. Entonces, este ciclo lo tenemos que ir controlando para planear, organizar, liderar y controlar todas las actividades de la organización para reducir los riesgos. Bueno, ¿cómo calculamos los riesgos? Los riesgos básicamente es la probabilidad de que ocurra algo contra el impacto si es que llega a ocurrir. Entonces nosotros tenemos una amenaza, tenemos una serie de activos, nuestras empresas, las mismas personas, todos los activos que la organización mantiene. Y entonces vamos a analizar esas amenazas, qué probabilidad tienen de que ocurran y si ocurren, qué impacto va a tener en nuestras operaciones, en nuestra entrega de servicios, en todo lo que la organización hace para mantenerse en el mercado, ¿no? Entonces, así vamos haciendo los análisis de riesgos. Como comentaba, la gestión de riesgos es un proceso. Lo primero que hacemos en una gestión de riesgo tenemos que establecer el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Es pues de qué organización estamos hablando. ¿Es una organización de tecnología de información? ¿Es una organización financiera? ¿Es una organización de salud? ¿Es una organización gubernamental que entrega ciertos servicios al público? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quiénes son sus competencias? ¿Cómo han tenido o no análisis de riesgos anteriores? ¿Les han ocurrido o no algunos eventos o han tenido contingencias? En fin, ese es el contexto, entender a la organización. Y los 3 pasos fundamentales para hacer la gestión de riesgos es identificar los riesgos, analizar los riesgos y hacer una evaluación de riesgos. Todo esto se le llama valoración del riesgo, es decir, para mi empresa, que es una empresa financiera, este riesgo tiene un valor de 5. Para mi empresa, que es una empresa de servicio de salud, este riesgo tiene un valor de 8 o de 20. Entonces, esas valoraciones van a ser de acuerdo al contexto que tengamos, al tipo de organización que tengamos. Y también por el tipo de organización vamos a manejar ciertos tratamientos. Para algunas organizaciones que son muy sensibles al riesgo, ¿qué es una organización sensible al riesgo? Quiere decir que tienen que estar entregando productos y servicios de manera continua. No tienen mucho tiempo en caso que tengan una falla y tienen rápidamente que reaccionar ante el riesgo y evitar que tengan pérdidas. Entonces, si es así, mi tratamiento de riesgos tiene que tener consideraciones o acciones muy efectivas y muy rápidas. Por ejemplo, tener un plan de recuperación ante desastres, un plan de continuidad de negocio, ¿no? Un site de respaldo. Entonces, el tratamiento de riesgos tiene que considerar todos estos factores para poder saber, de acuerdo a mi organización, el contexto que yo tengo, cómo debo tratar los riesgos que yo ya identifiqué, analicé y evalué. Ahora, las otras 2 partes es que yo cuando tengo un riesgo, puedo determinar si lo resuelvo, si nada más lo monitoreo o incluso si no hago nada porque su valor de impacto es muy bajo. Entonces, sin embargo, en todos los casos yo los tengo que estar monitoreando. Y el otro tema es que tengo que comunicar a la organización. O sea, un tema importante de la gestión de riesgos es que la gestión de riesgos no se hace en una oficina donde hay 2, 3 personas. La gestión de riesgos tiene que considerarse para toda la organización y tiene que comunicarse. Entonces, bueno, este proceso es un proceso que vamos a estar llevando
iterativamente y lo vamos a estar comunicando a toda la organización. Bien, entremos vamos a hablar de la norma ISO 31000-2018. Bueno, la Organización Internacional de Estándares, pues esta norma está enfocada a la protección del valor. Y aquí ya entremos a temas empresariales. La verdad es que la gestión de riesgos, no hacemos gestión de riesgos por solamente estar averiguando si pueden o no pasar cosas o ciertas amenazas nos van a impactar. No, lo que tenemos que proteger es el valor de mi organización, los servicios, los activos, las personas, lo que en realidad hace que mi organización opere. Y esto lo hago gestionando los riesgos. La gestión de riesgos me ayuda a tomar decisiones, a buscar mejorar el desempeño de la organización y cumplir las metas, los objetivos, las estrategias que la organización plantea. Es decir, me soporta. Yo hago una estrategia, quiero unas metas, tengo algo que cumplir como mi organización y la gestión de riesgos me ayuda a que ningún evento me mueva de ese camino. Entonces, ese es el objetivo de esta norma. Bueno, algunos temas importantes. Como comentaba, es interactiva. Es decir, iniciamos con la estrategia, vemos cuáles son los objetivos de la organización y los riesgos se van alineando para ayudar a que la organización tenga información y tome decisiones. ¿Cómo qué información? Oye, pues a ti te pueden afectar, debido a que eres una organización tecnológica, te pueden afectar todos aquellos posibles amenazas de ciberseguridad. Entonces debes tener sistemas de seguridad de información, debes tener protección. Entonces eso lo está ayudando a la organización. Ahora, ¿de dónde viene la gestión de riesgos? Viene de la dirección del negocio. Es parte del gobierno, del liderazgo del negocio, quien debe decir cuál es mi capacidad de riesgo. Que para mí, como organización, cuál es el riesgo máximo que puedo yo afrontar, ¿no? Y como comentaba, no es un tema que lo vamos a hacer en una oficina. Es un tema que es parte de cada una de las actividades de la organización. Todas las áreas de la organización deben analizar y gestionar sus riesgos, deben monitorearlos, deben evaluarlos. La gestión de riesgos puede tener un grupo que lo lleve en la organización, pero todos y cada uno son responsables de los riesgos que en su área, que en su cancha, que en sus servicios puedan ocurrir, ¿no? Bien, además, el riesgo no es solamente lo de afuera que viene hacia mi organización, sino dentro de mi organización, qué riesgos puedo yo presentar. Y bueno, hay muchos ejemplos, sobre todo en temas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, aquí la parte humana y la parte del entendimiento y la capacidad de las personas de subirse a este barco de la gestión de riesgos es clave. Bien, la estructura, básicamente, como todas las normas ISO, tiene una estructura donde hay un campo de aplicación, las referencias normativas, términos, unos ciertos principios que ahorita vamos a comentar, y un marco de referencia. Ese marco de referencia, básicamente, se enfoca, primero que nada, como hemos comentado, al liderazgo y compromiso de la dirección. Posteriormente, a la integración, es decir, toda la organización debe de integrarse a la gestión de riesgos. Se diseña el modelo, el sistema de gestión de riesgos, se implementa, se efectúan valoraciones de riesgos, como habíamos comentado hace un rato en el proceso, y se inician ciclos de mejora continua. Entonces, este ciclo de la norma es el que debemos estar implementando cuando queremos en realidad tener una gestión de riesgos real. Porque una cosa es decir, yo estoy gestionando los riesgos y otra cosa es decir, realmente yo gestiono riesgos. Entonces eso vamos a comentarlo en un ratito más. Bueno, el proceso, como ya lo comentamos hace un rato, tiene la parte de comunicación en consulta, los criterios, el alcance, evaluamos los riesgos, los identificamos, analizamos, valoramos, les damos tratamiento, damos un seguimiento y revisión y registramos e informamos. Entonces, todo este ciclo es la estructura de la norma y es un ciclo en donde cada cierto periodo volvemos a analizar, identificar riesgos
y volvemos a monitorear los que ya teníamos o integrar nuevos y hacemos una mejora continua. Entonces es un ciclo que no acaba en una organización. Entonces esa es la estructura que recomienda la norma ISO 31000. Y comentábamos de los principios. La gestión de riesgos busca crear valor y protección de los activos importantes de las organizaciones. Por lo tanto, la gestión de riesgos debe ser estructurada y exhaustiva, es decir, debe abarcar todo y con un método personalizada. Es decir, la gestión de riesgos de una empresa financiera no es lo mismo que una empresa tecnológica. Son parecidos. Las actividades pueden ser generales, pero los riesgos, las amenazas, las valoraciones, los impactos son diferentes. Entonces, de acuerdo a lo que la organización necesita. Debe ser inclusivo, es decir, ningún área puede quedarse aparte. Oye, es que esta es la área solamente que ve la parte de los controles de acceso de las personas externas a la organización. Debe incluirse. También es dinámico. No podemos hacer una gestión de riesgos ahora y están cambiando, la organización está metiendo nuevos servicios en este momento. Debemos de ajustar la gestión de riesgos. La gestión de riesgos no debe ser estática, no es decir, no es que no tengamos un plan. Lo debemos tener, pero debe ser dinámico de tal forma que en caso de que haya un cambio mayor en la organización, podamos rápidamente reaccionar y analizar si hay riesgos que se puedan presentar. La información debe ser la mejor que tengamos. Es decir, cuando valoremos un riesgo, tenemos que analizar profundamente cuál es el impacto. No el impacto de primera mano, sino analizar un poco más. Oye, y si falla este servidor, ¿a qué aplicaciones y a qué clientes va a afectar? Oye, ¿me afecta algún proveedor? ¿Tengo afectaciones en otras aplicaciones? Y entonces analizarlo en un contexto amplio. Esa es la mejor información que podamos tener disponible. Sin lugar a dudas, los riesgos tienen que ver con la disposición de las personas. Entonces, las personas deben de ser parte de este sistema y deben estar entrenadas y capacitadas para tener las competencias que les permitan afrontar los riesgos. Como hemos comentado, la gestión de riesgos no es una actividad puntual, es una actividad que está dentro de todas las actividades de la organización. Y por último, debemos irlo mejorando. Cuando tenemos un sistema de gestión de riesgos, al principio va a haber muchos riesgos que no hemos ubicado. Y poco a poco, ciclo a ciclo, vamos a ir integrando mejor, midiendo mejor, evaluando mejor y reduciendo riesgos en la organización, pues, lo que les va a permitir entregar mejores servicios y productos. Bueno, vamos a hablar un poco de la metodología de gestión de riesgos. Básicamente son 5 pasos que son interactivos. Ya hemos comentado, identificar los riesgos, qué impacta a la organización, evaluarlos, medirlos. Cuando impacta, ¿qué tanto me va a afectar? Priorizarlos. Bueno, de lo que se afecte, ¿qué es más importante? ¿A qué atiendo primero? ¿A qué le doy más valor? Oye, ¿cómo los mitigo? ¿Cómo los elimino? ¿Los mantengo? ¿Los reduzco? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y finalmente comunicarlos, o sea, ¿qué voy a hacer en dado caso de que un riesgo se presente, ¿no? Entonces, estos pasos deben estarse haciendo de forma interactiva. Por lo tanto, normalmente nosotros recomendamos que la organización haga su modelo de gestión de riesgos. Y ese modelo debe de considerar las 3 áreas de la organización, la parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa. En la parte estratégica, la organización debe definir una política de riesgos y esa política debe comunicarse a toda la organización. Por el otro lado, debe de buscar ciertos roles y responsabilidades y se le llama esto organización de riesgos. Son personas que en la empresa son las responsables de llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos. Hay algunas definiciones que la dirección debe dar, como apetito, tolerancia y capacidad de riesgo. Ahorita lo vamos a comentar en un momento. Y además la dirección debe de hacer revisiones y mejora continua. Entonces, debe de tener una gerenciar el tema para poder tener
mejora continua y para poder definir estos elementos que se le llaman perfil de riesgo. La parte operativa, por eso digo que toda la organización debe estar involucrada, son los que identifican los riesgos, los evalúan, efectúan los tratamientos y determinan acciones para reducirlos o para eliminarlos. Entonces, este modelo es un modelo iterativo de mejora continua y vamos cada vez, oye, yo estamos haciendo estos tratamientos, hay que afectar o afinar la política, la afinamos. Oye, en la organización necesitamos roles adicionales. El apetito, tolerancia y capacidad, de acuerdo a lo que hemos medido, tiene que ajustarse, porque no es real. En nuestro primer ciclo tuvimos unos valores, hay que volverlos a ajustar. Entonces, estos ciclos son los que nos van a estar haciendo que este modelo sea vivo, que este modelo sea parte de la operación de la organización. Bueno, comentábamos, esto se le llama actitud del riesgo, perfil de riesgo, en fin, hay una serie de nombres, pero en general habla de 3 factores, ¿no? El primero se le llama apetito de riesgo, que es cuál es el riesgo aceptable para alcanzar las metas y objetivos de la organización. Estamos en verde, ¿no? Ese apetito de riesgo es, bueno, mientras estemos en ese apetito de riesgo, no hay demasiadas afectaciones, no pasa nada, estamos en esos valores. ¿Qué organizaciones tienen que estar aquí o buscan siempre estar aquí? Pues aquellas que tienen temas con los tiempos de resolución. Si es una organización que requiere mantener los servicios y productos operando 24 horas, siempre va a tratar de estar en este apetito de riesgo. Entonces, 7 por 24, lunes a domingo, son organizaciones que tratan de estar en estos periodos. Luego tenemos la tolerancia. Puede haber alguna variación. Entonces, yo soy organización que entrega productos y servicios, pero tengo un cierto colchón, un cierto periodo de tiempo, una cierta tolerancia. Entonces, podría yo abarcar un poco más en mi actitud de riesgo, ¿no? Todas las organizaciones tienen una capacidad de riesgo. ¿Qué es esto? Pues es aquello de que finalmente, a pesar de los trabajos y los análisis y demás, pueden ocurrir eventos. Entonces, yo tengo que saber hasta dónde la organización puede soportar un evento sin que tenga ya pérdidas catastróficas. Entonces, esa capacidad de riesgo, que obviamente es mayor que el apetito e incluso que la tolerancia, me va a decir hasta dónde una organización puede resistir. Entonces, estos 3 semáforos me van a permitir como organización evaluar en dónde estoy y esto los tengo que estar midiendo continuamente y cada ciclo tengo que estar cambiando esta actitud de riesgo y mejorándola. Claro está, ¿no? Empecé con ciertos valores y cada ciclo los voy mejorando. Bien, cuando identificamos los riesgos, pues consideramos circunstancias, factores, eventos que están donde se expone la organización. Se utilizan generalmente 2 criterios, por el origen o por su naturaleza. Por origen puede ser externos, ¿no? El mercado cambia, las regulaciones cambian, existen temas políticos que me afectan, ahora hablamos de crisis financieras, ¿no? Etcétera, y están afectando a las organizaciones. Entonces tengo ciertos riesgos que tengo que estar considerando. Ahí vienen cuestiones financieras como la tasa de cambio, la inflación, contextos sociales, en fin. Entonces ahí tengo riesgos externos. Y todos los internos tienen que ver con los posibles errores que se tengan en los cálculos contables, temas de demandas legales, fallas en los sistemas, posibles ataques eh, posibles problemas con la operación de las aplicaciones que yo tengo. Entonces son temas internos. Ahora, por su naturaleza, y es donde normalmente las organizaciones hacen ciertas valoraciones de impacto, puede haber temas estratégicos que estos tienen que ver conmigo y con mis competidores y con mi mercado y con mi industria. ¿Cómo está cambiando? Entonces ahí hay algunos temas de riesgos estratégicos que tengo que considerar. Los riesgos financieros los hemos comentado.
las tasas de cambio, de descuento, los impactos en las compras, en las ventas de productos, en fin, las fluctuaciones van a tener impactos financieros. Todos los cambios de todos los cambios de las regulaciones normativos o legales también me impactan. La parte de la operación, en donde normalmente puede haber fallas humanas y técnicas, finalmente los sistemas no tienen palabra, entonces pueden fallar en algún momento dado. Pues bueno, también la operación afecta. Y hay otros temas para algunas organizaciones muy importantes, como la parte de la reputación. Entonces, la imagen es importante y entonces también puedo tener afectaciones en mi reputación si ciertos riesgos se materializan. Bien, lo que es común para todos es la probabilidad. Entonces, normalmente, si yo uso un enfoque frecuentista, esto quiere decir que tanto pasa, pues yo puedo tener probabilidad que va desde remoto hasta esperado. Entonces, yo hago ciertos rangos y bueno, incluso puedo tener un manejo de colores, pues para hacerlo más, mostrarlo mejor y que la organización lo entienda. Y entonces puedo decir que un riesgo al ser remoto, pues no se ha presentado, entonces tiene una probabilidad muy baja. O un riesgo es altamente probable porque normalmente se presenta, entonces tengo probabilidades del 50 al 80%, o es esperado. El riesgo esperado, por ejemplo, lo tuvimos cuando fue la pandemia. Entonces, la pandemia en ciertas análisis de riesgo de los años 2020, 2021, pues era esperado. Entonces, era un tema que nos afectaba a ciertos temas, sobre todo en la parte de las personas. Ahora, los impactos, vamos a ver un par de ejemplos. La parte legal es por sanciones, recargos, etcétera. Entonces, en algunos casos hay inconvenientes en los proyectos. En otros pueden generar problemas críticos que ponen en riesgo el desarrollo del proyecto. Y aquí yo puedo tener valoraciones tanto financieras como de valores en porcentaje. Entonces, eso yo ya lo puedo ir definiendo. En el caso financiero, se hace una referencia a la incertidumbre de los mercados, puede ser a las inversiones, ¿no? Entonces, si afecta al proyecto en menor medida, hay un daño moderado o hay un daño severo, ¿no? Y estas métricas se definen. ¿Cómo las defino? Pues tengo que ver cuál es ¿se acuerdan de que hablábamos del famoso apetito de riesgo? Pues cuál es la mayor capacidad o tolerancia, podría estar en este valor de crítico. Ponemos aquí el valor de 100,000 pesos, 20,000 pesos, el que fuera, y de ahí vamos métricas menores, ¿no? Entonces, ahí vamos analizando los impactos. Hay organizaciones que es muy importante tener impactos cualitativos y que simplemente con estos valores se mantienen. Y hay otros que necesitan tener impactos cuantitativos, que necesitan tener valores para poder definir incluso presupuestos, dineros ahorrados, etcétera. Entonces, dependiendo de la organización, estos impactos se deben definir. Recordarán que dijimos que el análisis de riesgo se hace para cada organización. Entonces, dependiendo de la organización, tendremos que ir definiendo sus métricas. Ahora, finalmente, recordaremos, probabilidad de impacto. Entonces, básicamente vamos a tener un mapa de calor, se le llama así, en donde los interactuamos y entonces definimos cuáles son los riesgos críticos, cuáles son los riesgos altos, los moderados, los bajos y los menores. Y esto me va a dar a cuáles debo yo tratar. Yo como organización puedo decir, los bajos y los menores no solamente los monitoreo y los moderados, altos y críticos tengo que establecer acciones para su tratamiento, por decir una. Teniendo estos valores, cuando yo hago una evaluación inicial, siempre lo que yo busco es reducir el riesgo residual. Entonces, yo analizo el riesgo, hago un plan de tratamiento, establezco ciertos controles, acciones, y después evalúo cómo quedó el riesgo. Si el riesgo se incrementó y el riesgo residual, por lo tanto, es mayor, pues quiere decir que mis acciones de tratamiento no fueron efectivas. Si al menos se mantuvieron, bueno, mis acciones mantuvieron el riesgo en el mismo valor. Pero si yo reduje el riesgo, que es lo que ando buscando, entonces quiere decir que mi riesgo residual fue menor y por lo tanto mi plan de tratamiento fue efectivo. Entonces esto no es aleatorio, esto es un proceso donde evaluamos de manera inicial y donde evaluamos de manera final. ¿Ok? Entonces así
cerramos un ciclo de un sistema de gestión de riesgos. Aquí están algunas amenazas que debemos considerar, ¿no? Desde enfermedades infecciosas, que lo bueno es que estamos ya saliendo de estos temas, como temas de sismos, o sea, de fenómenos naturales, huracanes, inundaciones, como temas de afectaciones a la infraestructura como interrupción eléctrica, o temas más graves como atentados, robos, fraudes, ¿no? Sabotajes, incluso manifestaciones. Y por el otro lado tenemos toda la parte de lo que tiene que ver con ciberseguridad, ingeniería social, phishing, negación de servicio, modificación de datos. Y ahora con el teletrabajo, pues tenemos muchas amenazas como la parte de seguridad en las conexiones remotas, que los empleados no conocen los riesgos del teletrabajo, que trabajar en casa no es tan fácil, ¿no? Y algunas otras cosas. Entonces, estas amenazas, para cada organización, algunas deben analizarse y otras no son necesarias, pero eso es lo que debe hacer la organización, revisar cuáles son las amenazas que en realidad le apliquen. Bueno, vamos a llegar a la siguiente parte de la presentación. Vamos a comentarles un caso de implementación de gestión de riesgos. Esta es una empresa financiera, es un holding en realidad, con diversas unidades de negocio, de inmobiliarias, servicios, plazas comerciales, hoteles incluso, que tenía estas dudas, ¿no? ¿Qué debo considerar dentro del modelo de gestión de riesgos? ¿Solamente la parte financiera, la parte de servicios, todas las unidades de negocio, solamente algunas? ¿Cómo evalúo el riesgo del negocio? ¿Quiénes deben evaluar el riesgo? ¿Agarramos un grupito de 2, 3 personas y ellos evalúan el riesgo para todos y ya? ¿Quiénes deben participar? ¿Y cada cuánto debe evaluarse el riesgo? Entonces, estas dudas seguramente son algunas de las que ustedes pueden tener. Y entonces, en este caso, pues vamos a ver cómo lo resolvimos. Bien, pues este caso de éxito es de una empresa que se llama Arta Capital. Ellos administran activos, pero lo administran de manera activa. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente reciben fondos y esos fondos los transforman en proyectos de inversión y por lo tanto tienen diferentes unidades de negocio. Algunos datos de ellos, se fundó en 2010, maneja más de 28,000 millones de pesos. Algunos de sus proyectos, por ahí hay uno cerca del nuevo aeropuerto, se llama Platac, Plaza Cuculcán, Cabo Norte, Plaza Arenal, Ventura, Latiz, algunos seguramente les hará sentido, hay algún proyecto que tienen por ahí también en Reforma. Tienen oficinas centrales, pero por las unidades de negocio pues tienen varias sedes en donde tuvimos interacción. Y bueno, ¿qué problemática? Pues sí tenían ciertos controles, pero pensaban, y así fue, que se necesitaban más controles. No había un seguimiento formal a los riesgos, se analizaban, inclusive siempre los foros de presentación, pues hablaban de un tema de riesgos, pero cuando se rascaba un poquito, pues como que algo faltaba en el análisis, porque no había un modelo ni un procedimiento de gestión de riesgos. Entonces, la propuesta de solución que nosotros dimos fue implementar un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 31000, la versión 2018, que incluyó la identificación y análisis de riesgo, que hemos comentado, la evaluación del riesgo, el tratamiento del riesgo y la implementación de controles, seguimiento, revisión y mejora a esto que estamos implementando, pero agregamos algo que consideramos que es muy importante, la gestión del cambio organizacional y una capacitación formal. La gestión del cambio lo que quiere decir es explicarle a las personas por qué es bueno gestionar los riesgos y que se suban al barco. La capacitación formal, pues es todo esto que hemos explicado, que tengan cursos específicos que también ofrecemos nosotros, en donde puedan entender en realidad cómo puede afectar el riesgo a su organización, ¿no? Y entonces, de esa forma ya tienen los conocimientos y las habilidades para poder gestionar los riesgos. ¿Qué resultados se tuvo? Bueno, la empresa logró un reconocimiento internacional por un certificador internacional en donde confirmó la operación eficiente del modelo de riesgos. El consejo de dirección de la empresa aprobó el modelo de riesgos. Originalmente era para algunas unidades, el corporativo, y ahora ya quedó para todas las unidades de negocio que tiene esta empresa.
Los reguladores le dieron reconocimientos, hay una serie de documentos por ahí, por la disminución de riesgos en las inversiones y los proyectos en desarrollo. Para los inversionistas es muy buena noticia que los riesgos están controlados, ¿no? Además, hubo despliegue en los medios de comunicación y redes sociales de la implementación del modelo. Agrego que en este momento la empresa ya va en su segundo ciclo y está ahora ya en mejora continua. Entonces, creo que son resultados importantes. Este proyecto duró alrededor de 8 meses, pero la clave es que participó todo el personal de la empresa. Durante el contexto, las entrevistas iniciales, se habló con los dueños fundadores, con los directores, y durante todo el proyecto se estuvo trabajando con ellos para que el riesgo estuviera alineado a las expectativas y a las estrategias de la empresa. Entonces, esto de gestionar el riesgo que esté en todas las actividades de la organización no es un tema de decir, es un tema que ya lo hemos hecho. Entonces, este caso de negocio, pues lo queríamos comentar, porque creo que es un éxito que puede ser para sus empresas también. Bueno, vamos a ir cerrando el tema en la parte de ¿y qué beneficios me da el poner un sistema de gestión de riesgos? Lo comentamos ahorita. Tal vez uno de los más importantes es que la gestión de riesgos se alinee a la estrategia de negocio y a los objetivos que el negocio requiere. Es decir, no es una actividad más de la organización. Debe ayudar a que la estrategia y los objetivos de negocio se cumplan. Entonces, esa es la idea de implementar un sistema de gestión de riesgos como nosotros lo hemos hecho. Los riesgos de los proyectos se integran al perfil de riesgo. Es decir, no están por otro lado, no se valoran en otro momento. La organización sabe hasta dónde puede, tiene su capacidad de riesgo y todos los proyectos que esté llevando a cabo están sumando a ese perfil de riesgos. Indiscutiblemente, las empresas que tienen gestión de riesgos tienen una ventaja competitiva con la competencia. Hemos tenido ya varios casos de empresas financieras, como Arta, que hace rato comentamos, hace un momento comentamos, en donde ellos, comparativamente con otras fondos de inversión o empresas de inversión, pues tienen ventajas competitivas porque los riesgos los tienen controlados. La otra parte es que al tener todo un modelo de gestión de riesgos, la información para toma de decisiones es rápida y ágil. Sabemos qué hacer en caso de que un riesgo acontezca. Todos los riesgos se están valorando, se le está dando seguimiento y está asociado con las metas del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de los riesgos está en función del valor de los proyectos o de las metas del negocio. Buscamos, con un sistema de gestión de riesgo, darle valor a las partes interesadas. Es un enfoque holístico, completo. Se busca un modelo de riesgos dinámico e íntegro, que todos estén participando. Seguramente vamos a lograr una mejora en la operación de los controles, de todos estos que estamos manejando, analizar los que tenemos, integrar otros, ver mejores mediciones de los controles, automatizarlos. Entonces, todo esto, la gestión de riesgos lo recomienda y lo maneja. Y además se adapta a las necesidades. No es una gestión de riesgos para una empresa de cierto tipo. El modelo ISO 31000 en su versión 2018 se aplica para todas las empresas y en muchas empresas a nivel mundial se ha aplicado. Entonces, si ustedes son empresas que están en el ámbito internacional, pues al hablar de que tienen la ISO 31000 2018 implementada, pues eso lo van a conocer en los demás países, ¿no? Bien, lo que hay que ver es que la gestión de riesgos debe definir qué se requiere y que el alcance sea adecuado. El logro es que la organización conozca, comprenda y aplique la gestión de riesgos, que haya una utilización efectiva y eficiente de la gestión de riesgos, no que se haga porque tengo que hacer la gestión de riesgos. Este mes me toca reportar los riesgos, no. Es que yo analizo qué es lo que está pasando en mi entorno, cómo están cambiando los impactos y entonces hago valoraciones de riesgos efectivas. Y soy eficiente. Busco rápidamente poder resolver aquello que está en mis manos. Y bueno,
una cuestión que es difícil es mejorar los controles. Las organizaciones tienen áreas de control interno, aplican los controles, pero la mejora solamente se logra si tengo un sistema de gestión de riesgos que va a su vez mejorando en cada ciclo y en cada evento. Bien, entonces, el target, pues es la confianza de los clientes. O sea, todas las organizaciones lo que buscan es que sus clientes confíen en ellos, mantener a los clientes, ¿no? Ampliar la base de clientes, pues es una de lo que se busca, pero para ampliarlo, la parte de la confianza es clave. Entonces, lo que buscan las empresas son, los clientes buscan empresas que identifiquen el riesgo, que evalúen efectivamente el riesgo, que hagan tratamiento de riesgos y reducción de riesgos y eliminación de riesgos. Y bueno, estos objetivos que un cliente quiere, puedo decirles que se garantizan con un sistema de gestión de riesgos, que lo que va a lograr es que la operación de la empresa tenga un incremento en su confiabilidad. Entonces, al incrementar la confiabilidad, incrementamos la confianza de los clientes y los clientes se sienten a gustos porque los riesgos que pueden ocurrir están controlados. Bien, para finalizar y a manera de reflexionar, vamos a pensar, en realidad en mi organización identificamos, analizamos y evaluamos correctamente los riesgos. Ya tengo los controles y planes de tratamiento de riesgos para soportar mis operaciones críticas. Estoy haciendo análisis de riesgos periódicos que eviten que las amenazas interrumpan mis operaciones. Entonces, si a estas preguntas no estoy muy seguro, puedo decir que no las estoy haciendo, ustedes son candidatos a implementar un sistema de gestión de riesgos. Bueno, pues agradezco mucho su tiempo y pasaríamos a la sesión de preguntas. Ok, vamos a comenzar. Preguntan que si además de la norma ISO 31000 versión 2018, ¿qué otras normas se utilizan para la gestión de riesgos? Sí, mira, básicamente existen normas como, muchas de las normas ISO hablan de la gestión de riesgos. Por ejemplo, la 27001, la 38500 de gobierno, COVID, también 2019, habla de toda la parte de riesgos. La gestión de riesgos en la mayor parte de los marcos, el marco de ITIL, por ejemplo, tiene gestión de riesgos. Entonces, la mayor parte de las normas nos piden que tengamos una gestión de riesgos efectiva en nuestra organización. También mencionan que para las empresas que no son financieras, ¿qué problemas les puede resolver la gestión de riesgos? Bueno, hemos comentado, terminamos con un slide donde hablábamos de la confianza, ¿no? Entonces va a mejorar la confianza de sus clientes porque mi empresa gestiona los riesgos, ¿no? Evito que básicamente me va a dar confianza a mis clientes, ¿no? Me va a asegurar que yo estoy gestionando los riesgos. Y por el otro lado, como empresa voy a disminuir mis costos y mis gastos por la propia gestión de riesgo porque la tengo sistematizada, ¿no? Entonces, en general son los beneficios que una empresa no financiera tiene. Ok. También nos Adelante. preguntan si es mandatario para una empresa financiera la gestión de riesgos. Pues la gestión de riesgos es algo constante. Es decir, nosotros podemos o no gestionar los riesgos, podemos o no tener un sistema de gestión de riesgos, pero los riesgos se van a presentar. Ahora, para una empresa financiera es altamente recomendable porque está más expuesta a hackeos, a cambios en los mercados y por lo tanto, en general tienen que tener cierto cumplimiento a normas. Entonces, para una empresa financiera es altamente recomendable, casi indispensable que tengan la gestión de riesgos. Ok. También nos preguntan que si es necesaria una capacitación formal en la ISO 31000 para el personal que gestiona riesgos en la empresa. Nosotros recomendamos que sí, o sea, la verdad es que es una norma internacionalmente aceptada
Y si las personas se entrenan en esta norma, van a tener capacidades para poder analizar e identificar riesgos que hoy seguramente no tienen. Entonces, recomendamos mucho que se capaciten formalmente. La capacitación en la ISO es una capacitación muy bien estructurada que les dará mucho valor a su organización. Entonces, se lo recomendamos muchísimo. Ok. También nos hacen llegar la pregunta de que si el modelo de gestión de riesgos es el mismo para todas las empresas o se debe personalizar. Bien, la parte básica de identificar, analizar, valorar riesgos y darle tratamiento es general, es un proceso que todas las organizaciones deben de llevar a cabo, no importa en el ámbito que se encuentren. Sin embargo, dependiendo de la empresa, como comentábamos, el impacto o los tipos de amenaza que pueden ocurrir son diferentes. Entonces, se tiene que hacer un modelo personalizado, se tiene el proceso y el modelo de gestión de riesgos es personalizado a las necesidades de cada organización. Así es como funciona normalmente. Ok. La gestión de riesgos basada en la ISO 31000, ¿qué legislación nacional e internacional cumple? Bien, en el caso de nuestro país, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las empresas, sobre todo financieras, lo marca como mandatorio tener una gestión de riesgos que puedan demostrar. El Banco de México también tiene regulaciones al respecto y también el SAT para ciertas empresas pide que se gestionen los riesgos para garantizar pues los servicios sobre todo a los servicios financieros. En el caso internacional, sobre todo en esto de las transacciones en tarjetas de crédito, hay normas que se llaman PCI DSS. Todas estas normas requieren que se tenga una gestión de riesgos efectiva. La ley Sarbanes-Oxley también lo pide. Hay unas leyes de prevención de riesgos laborales que piden que se haga una gestión de riesgos de temas ambientales y de los lugares donde las personas están trabajando. Y normas como la 27001, la 20000, la 9000 sobre calidad, hablan de que las organizaciones también deben tener una gestión efectiva de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, muchas normas internacionales y cada vez más están pidiendo que la gestión de riesgos esté implementada en la organización. Ok. ¿Cada cuándo se recomienda revisar nuevamente los riesgos? ¿Cuando se cambian procesos o anualmente? Eh, Normalmente una organización debe poner un periodo, generalmente es un año, para hacer una revisión completa de todo el sistema y obviamente volver a hacer los análisis de riesgos. Pero la segunda recomendación es que sea cada vez que haya un cambio mayor en la organización. Entonces, cuando yo agrego nuevos servicios o cambio infraestructura clave, etcétera, es importante que se reanalicen los riesgos, ¿no? Y se vuelva a hacer un análisis de riesgos. Entonces, estos ciclos dependerán, por eso digo que se conectan mucho a cómo está operando la organización, a esos puntos críticos de la organización. Entonces, ahora otro tema, esto es antes oye, voy a poner un sistema nuevo o nuevos servicios, un poquito antes hago un análisis de riesgo para estar previniendo lo que puede pasar cuando lo ponga a operar, ¿vale? Sí sería. Ok. ¿Existe algún documento de buenas prácticas en la gestión de riesgos? La norma 31000-2018 plantea buenas prácticas, hablamos de los principios que por ahí estábamos comentando, y en general existen análisis de riesgos donde nos dan recomendaciones sobre qué amenazas, dependiendo de qué tipo de organización, se deben de considerar, ¿no? Entonces hay atlas de riesgos, en fin, hay recomendaciones internacionales y reportes sobre el riesgo a nivel mundial. Entonces hay muchos documentos que pueden ayudar para soportar los análisis de riesgos. Ok. También nos preguntan que si hoy con la tendencia de tecnología actual de ChatGPT y todas las herramientas que se están produciendo con inteligencia artificial, ¿crees que deberían reorientar o bien actualizar los objetivos y las políticas en las metodologías y los estándares ISO? Y, por supuesto, el caso de los riesgos tecnológicos. Sí, la verdad es que estamos en un mundo en donde ya no sabemos si hablamos entre personas o con personas máquinas o ya algún día van a hablar máquinas con máquinas, ¿no? Ya. Pero bueno, es indiscutible que una organización ocupa herramientas como inteligencia artificial y demás
para lograr sus objetivos de negocio, ¿no? Entonces, hay que replantear, sobre todo en los temas de ciberseguridad y de tratamiento de datos y de información, hay que revisar bien las amenazas que estas nuevas tecnologías pueden traer a nuestro entorno, ¿no? Seguramente en los próximos años estaremos identificando riesgos que no se tienen hoy identificados. Ese es el valor de la gestión de riesgos iterativa. Están pasando cosas, tenemos que analizar estas cosas e irlas integrando. Hace 4 años, el riesgo del teletrabajo era algo así como alguna empresa le podía pasar, ¿no? Pero ahora es algo real. La mitad de las personas que estaban trabajando en la pandemia en su casa se quedaron trabajando en su casa, o una gran cantidad. Entonces, los riesgos van cambiando. Entonces, sí, hay que actualizar, hay que revisarlo para cada organización e integrar riesgos que tengan que ver con estas nuevas tecnologías. También nos preguntan cómo sensibilizar a la empresa en materia de riesgos y dónde pueden encontrar un sitio web que describa las fuentes u origen de las definiciones de la gestión de riesgos en México, aparte de la ISO 31000. Sí, bueno, hay algunos foros que podríamos compartir. Lo que es un hecho indudable es que la capacitación formal en gestión de riesgos no se sustituye por una capacitación que yo obtenga en la red. La verdad es que el dar ejemplos, el platicar casos de éxito como el que comentamos, etcétera, hace que las personas que se capacitan formalmente en gestión de riesgos pues puedan rápidamente identificar y rápidamente dar valor a sus organizaciones. Entonces, nuestra recomendación es que se vayan por capacitaciones formales de empresas que estén certificadas por la ISO para poder dar estas capacitaciones, como nosotros, ¿no? Porque eso les va a dar valor y van a poder ver casos y van a poder ver información que está validada ya a nivel internacional, incluso por la propia ISO. Entonces, eso es lo que le da mucho valor cuando tenemos esas capacitaciones formales, ¿no? Incluso certificaciones. Ok. También nos preguntan, bueno, una persona nos pregunta nos comenta que su empresa es de manufactura. ¿Cómo puede comenzar a construir un marco y ya que Deloitte lo está auditando y requiere un marco? Ok, básicamente lo que tienes lo que tienen que empezar, pues es siguiendo la norma ISO 31000, lo primero que tienes que hacer es un contexto, es decir, averiguar exactamente cuáles son las partes o los servicios los procesos más críticos de la organización y de ahí empezar a identificar riesgos, pues, de acuerdo desde los tipos que hemos comentado, ¿no? Financieros, operativos, en la parte de ciberseguridad, en fin, entonces buscar todas estas amenazas, valorarlas, analizarlas. Pues este marco que hace rato platicábamos, que recomienda la 31000, rápidamente te ayuda a acomodar todos los factores y poder rápidamente empezar a hacer análisis de riesgo. Y bueno, pues en caso que requieras algún apoyo, pues, particularmente con todo gusto te ayudamos a armar el modelo, ¿vale? Ok, y finalmente, ¿qué herramientas o aplicaciones recomiendas para la gestión de riesgos en una empresa? Pues bueno, hay una cosa que todo el mundo habla y que ahora ya hablando de la inteligencia artificial y demás, pues ahora debería ser más fácil, cada día es más complejo, que es una base de conocimientos de riesgo. Hay sistemas de gestión de riesgos donde incluso pues se integran amenazas, se ponderan las amenazas, se maneja automatizado toda la parte de riesgos. Hay incluso herramientas libres, hay herramientas que se pueden comprar. Yo lo que recomiendo es primero que nada tener una base de información de riesgos de la empresa. Y entonces cada vez cuando se hacen valoraciones y demás, pues ya tenemos definidas las amenazas, tenemos definidas con qué probabilidad de impacto las evaluamos en el periodo anterior y esa base de conocimiento se va nutriendo con los tratamientos y acciones que yo hice para atender ese riesgo. Entonces mi recomendación primero es establecer una base de información donde vengan las amenazas, las probabilidades, los impactos, los tratamientos y las valoraciones de riesgo que hicimos. Entonces, con esa base podemos ir construyendo un sistema de gestión de riesgo. Ese sería el comentario, Ok, Miriam. muchas gracias, Camilo, por tu tiempo y conocimiento. Esperamos tener tu participación en próximos seminarios web. Les agradecemos a todos los que estuvieron activamente participando.
Y las preguntas que no se respondieron durante el webinar las estaremos haciendo llegar mediante su correo electrónico. Gracias por su participación el día de hoy y que tengan un muy buen día.